Hola, hoy vamos a crear un video tutorial para aprender a manejar estadística dentro de GeoGebra. No vamos a trabajar estadística inferencial, sino que vamos a trabajar estadística descriptiva, tanto con una variable como con dos. Y las variables que vamos a trabajar pues con una variable va a ser variable discreta. Aparte de trabajar esto, que quizás muchos de vosotros lo hayáis visto, voy a hacer algunos ejercicios de forma artesanal para que se vean cómo se podrían hacer en, en la pista gráfica de GeoGebra. Y también esto viene bien porque he comprobado que nuestros alumnos, cuando hacen las actividades con la aplicación que tiene GeoGebra para hacer la estadística, pues si ellos guardan esas actividades, luego después cuando las recuperamos los profesores para corregirlas, pues muchas veces vienen las actividades en blanco. Entonces hay que buscar una alternativa para que el trabajo de nuestros chavales pues lo podamos corregir. Bueno, vamos a empezar con un problema de estadística de variable discreta. Entonces, pues bueno, yo aquí lo que tengo es pues 50 familias y a las que se preguntan cuántos miembros tiene su familia. Y entonces esto se recoge en una tabla y la tabla es esta con los datos. Entonces fijaros como la tabla empieza por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esos son los valores de x. Pues entonces yo voy a añadir aquí en la vista de hoja de cálculo, vamos a poner un 1, en la segunda un 2, y ahora selecciono esos dos y estirando de aquí voy hasta el 6. Y por aquí tenemos 3, 10, 23, 9, 3, 2. Bueno, aquí tenemos, estas serían las X y estas serían las frecuencias. Bien, para trabajar esto vamos a utilizar la herramienta que tiene la propia hoja de cálculo, que es para trabajar una variable. Sería esta. Entonces, aquí, pues pulsando, veis que ponemos datos con frecuencia. Entonces, y bueno, yo no sé si es que hay algún problema últimamente con alguna versión nueva de GeoGebra o es problema de mi Mac. El caso es que aquí no aparece esta mano y esta mano debe de aparecer aquí, que es para incorporar datos. Porque aquí lo que está esperando son las frecuencias, ¿vale? Seguramente en vuestros ordenadores, si trabajáis con Windows o con Linux, ahí aparecerá la mano, ¿vale? Bueno, pues yo voy a seleccionar esa columna, los datos, y entonces la mano yo creo que va a estar por aquí, yo le pulso y automáticamente tengo aquí los datos incorporados. Aquí están las X y aquí están las Y. Esto lo veo aquí cambiado, pero no entiendo el motivo, no sé si es que será algún error o algo, pero el asunto es que el programa lo hace bien, ¿vale? Bueno, pues le damos a aceptar y entonces aquí veis cómo aparece el diagrama de nuestra variable discreta. Entonces aquí tendríamos algunos otros tipos de diagramas, como diagramas de caja, y también tendríamos histogramas, pero bueno, en este caso el histograma para nosotros no es interesante porque es una variable discreta. Entonces aquí trabajaríamos con el diagrama de barras. Vamos a maximizar esto un poquito para que se vea mejor. Y fijaros como aquí podríamos decir que nos diga todos los parámetros estadísticos de este problema. Y aquí entonces pues tendríamos la media, la desviación típica, el número de datos que hemos estudiado, en este caso son 50 datos, aquí los sumatorios que necesitamos para las fórmulas, los cuartiles, y bueno, pues aquí tenemos pues casi todo lo que necesitamos para hacer el estudio de un problema de estadística de variable discreta. Me gusta, por ejemplo, también aquí que fijaros que aquí podemos decir que queremos la tabla de frecuencias, ¿eh? Esto puede venirnos interesante si queremos explicar alguna cosa de aquí de la tabla a la vez que estamos viendo el dibujo. Yo voy a quitarlo porque ahora mismo no la necesito. Y este de aquí sería o para copiarlo a la vista gráfica, que esto es lo que yo creo que tienen que hacer nuestros alumnos para que luego les podamos revisar el trabajo, y o
exportarlo como una imagen y esto luego después se puede pegar, pues por ejemplo, en un documento de Word o similar. Bueno, yo le voy a decir que lo copie a la vista gráfica para que ahora después, cuando esto lo hago más pequeño, voy a cerrar, fijaros cómo se ha incorporado aquí la información, ¿eh? Entonces, yo ahora ya podría trabajar más cosas aquí sobre la vista gráfica si lo necesitara, introduciendo textos o lo que fuera. Bueno, en este caso, yo esto lo voy a quitar. Y entonces ahora voy a hacer este mismo ejercicio, pero de una forma artesanal. A ver cómo sale. Mirad, toda la estadística, y bueno, GeoGebra tiene aquí, en este triangulito, todas las instrucciones que tiene el programa. Entonces, aquí tiene un especial, está muy bien porque está todo agrupado por temas. Entonces, aquí tenemos una especial estadística que, bueno, que aquí nos informa de todas las cosas que podemos hacer. Yo, por ejemplo, aquí veo, por ejemplo, me interesa la media. Pues fijaros, aquí hay una media. Me interesa las desviaciones típicas, es esta, la desviación típica. Luego después me interesa la varianza, pues me parece que está por aquí abajo, ¿eh? Bueno, pues entonces, lo primero que haríamos sería representar estos datos para que apareciera aquí el diagrama de barras, igual que hemos hecho antes. Entonces, es tan fácil como escribir barras. Entonces, de todas, la que me interesa es esta, la tercera. Porque fijaros que no solamente es que me deja elegir el origen de los datos para el eje X y el eje Y, sino también el ancho de la barra, así que yo lo voy a coger. Y yo le voy a decir que los datos de la X van desde la 1 hasta la 6. Así que pongo desde la 1, dos puntos, a la 6. Y los de la lista de frecuencias van desde el B1 hasta el B6. Y como no quiero que las barras sean muy anchas, pues voy a poner, por ejemplo, 0,4. Quiero que se vean, pero no quiero que se toquen, ¿eh? Entonces, pues fijaros como aquí están las barras. Y ahora pues yo ya centraría por aquí el dibujo para que quede un poquito mejor, ¿eh? Si acaso me llevaría esto para acá, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo podría cerrar. Bueno, pues ya lo que fuera necesitando. Entonces ahora, pues vamos a sacar de forma artesanal, pues la media. Todo esto lo podríamos hacer ayudándonos de la hoja de cálculo. Yo creo que la mayoría de las personas saben, de los matemáticos, saben cómo utilizar aquí la hoja de cálculo. Entonces vamos a aprovechar la herramienta que tiene GeoGebra, que se llama media, y entonces le voy a llamar med a ese valor, y entonces va a ser la media, y entonces me dice que quiere la lista de datos, ¿no? De donde tiene que hacer la media. Entonces yo voy a coger esta, que es lista de números, que esto es para la X, y lista de frecuencias, que son las frecuencias que están en la columna B. Así que aquí pondríamos A1, dos puntos, A6, y aquí B1, dos puntos, B6. Pues aquí tendríamos la media, que sería 3,1. Algunos, hace un tiempo cuando empezamos a estudiar GeoGebra nos dijeron o nos enseñaron muchos ejercicios en los que la media se ponía aquí abajo con un triangulito para señalar dónde estaba. Se puede hacer, ¿eh? Yo también propongo la idea de crear una línea vertical con el valor de la media. Ya a cada uno pues lo que le guste. Después podríamos utilizar la desviación típica y entonces yo voy a poner desviación típica y lo voy a poner así. Y entonces, en este caso es DE, desviación estándar, ¿eh? Y cogeríamos la segunda, que pone otra vez lista de números, lista de frecuencias, y sería A1, A6, B1, B6. Le damos. Y entonces aquí pues tendríamos la desviación típica. Y bueno, yo creo que en principio podríamos también hacer la varianza, ya habéis visto que estaba la instrucción. Pero bueno, yo creo que en principio con esto nos podríamos apañar y poniendo aquí unos textos y tal. Bueno, vamos a crear una nueva. Y en este caso
voy a coger un problema de estadística en dos dimensiones, con X e Y. He estado buscando por ahí por internet, me parece que he cogido este ejercicio, que es del Instituto San Vicente Ferrer, no sé ahora mismo de qué localidad. Entonces, fijaros que aquí están todos los datos y a mí me interesa, por ejemplo, que tuviera un coeficiente de correlación, pues cercano a uno, en este caso, para que los puntos salieran con una determinada correlación y fuera más fácil ver el ejercicio. Entonces, fijaros que los datos, pues vamos a ponerlos, son 6, 8, 11, 14, los ponemos por aquí, 6, 8, 11, 14, 15, 18, 20, 15, 18, 20, y por este lado, por la I, un segundito eso es, que había movido las columnas, es 3, 4, 2, 5, 6, 3, 4, 2, 5, 6, 7 y 8. 7 y 8. Bueno, pues yo ahora, por ejemplo, podría coger las dos columnas y voy a utilizar la herramienta que tiene GeoGebra para el análisis de regresión de dos variables. Ya aparecen aquí bien agrupadas, no hay que hacer nada. Entonces yo, pues vamos a analizar lo que ha salido. Entonces fijaros como aquí tenemos la nube de puntos. Yo le puedo decir que el modo de regresión que quiero. En los institutos normalmente trabajamos la lineal, pero me imagino que en cursos superiores, pues los alumnos que estudian estadística, pues aquí tienen un montón de maneras de ajustar esos datos. Y bueno, pues me parece que da mucho juego esta herramienta porque a la gente pues le va a dar muchas posibilidades en sus estudios posteriores. Aquí veis como marcando el sumatorio tendríamos aquí todos los datos estadísticos, todos los parámetros que necesitamos. Este es el coeficiente de correlación. ¿eh? Y entonces aquí tendríamos la media de X, la media de Y, bueno, y las desviaciones típicas, y bueno, muchas de las cosas que necesitamos. Y entonces aquí, por ejemplo, si yo, esta sería la recta de regresión, 0,37x más 0,14, y aquí si yo pusiera un valor de x, pues por ejemplo pusiera el valor 2,5, automáticamente el programa me dice cuál es el valor de la y que tiene que ir relacionado con él y que por supuesto pues tendría que estar encima de esta recta. ¿vale? Y bueno, como antes hemos visto, aquí también tenemos unos iconos que nos pueden ayudar y en este caso podríamos copiar a la vista gráfica todo el trabajo que aquí hacemos y bueno, pues por lo mismo que he dicho antes, porque es que si grabamos ahora la actividad, cuando luego la abramos no hay nada, está vacía. Entonces nuestros alumnos pueden hacer la actividad y luego no se la podemos valorar. Bueno, aquí hay unos iconos más que podéis echarles un vistazo para intercambiar, por ejemplo, las variables y todo eso, pero bueno, yo en principio con esto creo que sería suficiente. Y ahora lo que me gustaría sería hacer la actividad de forma artesanal, ¿vale? A ver si se deja, un momentito. Vamos a ponernos aquí en la vista gráfica. Teniendo problemas, pues vamos a ajustar. Ajustamos aquí la vista gráfica, a ver si me deja un momentito. No, porque tiene el valor A1 seleccionado. Eso es, vamos a ver si ahora sí deja. Vale. Aquí en la vista gráfica pondríamos de valor -4, el más alto de la X, pues como hemos visto que la X llega hasta 20, vamos a poner 21. Y luego de la Y mínima, vemos que la más pequeña sería vamos a poner un valor negativo, por ejemplo el -1. Y de los más altos, como vemos que es el 8, pues vamos a poner por ejemplo un 9, para que se vean bien los datos, ¿vale? Entonces ahora cierro aquí, bien. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Mirad, seleccionamos estos puntos de aquí y ahora, si nos venimos aquí,
le decimos que nos ponga la lista de puntos. Entonces, fijaros que le va a llamar a esa lista lista 1 y aquí están los puntos y efectivamente están como tienen que estar, ¿eh? Está la coordenada X y está la coordenada Y y esto nos va a facilitar mucho el cálculo. Entonces, le decimos que lo cree y aquí estarían todos los puntos de mi actividad, ¿vale? Bueno, pues una cosa muy interesante que tiene GeoGebra es que fijaros que una de las opciones que aparece aquí es el de ajuste lineal. Entonces yo lo selecciono y lo único que le tengo que decir es el ajuste lineal a qué puntos. Bueno, es importante que yo me asegure de que todos los puntos que a mí me interesan están todos aquí ahora mismo en pantalla. Entonces yo voy a seleccionarlos, que si no luego la recta no me sale bien. Y entonces ahí aparece aquí la ecuación de la recta que ajusta y como veis tiene el mismo valor que antes hemos visto en estadística, ¿eh? Con lo cual quiere decir que lo estamos haciendo bien. Voy a traerlo por aquí los datos. Vale. Bien. ¿Qué cosas podríamos hacer ahora? Bueno, por aquí por la hoja de cálculo ya sabéis que podríamos hacer los cálculos y que me imagino que muchos de nosotros que hemos trabajado con hojas de cálculo pues sabríamos cómo ir poniendo las fórmulas y todo eso. Pero yo, por ejemplo, lo que me gustaría sacar es algunos de los valores de los parámetros estadísticos de este problema. Entonces, por ejemplo, me gustaría sacar la media de x, ¿eh? Entonces yo pongo media y no lo pone ahí, pero poniendo aquí una x pequeñita, me pone lista de puntos. Recordemos que es lista 1, lo ponemos. Entonces es este valor que me sale 13,14. Vamos a cambiar simplemente el nombre porque si no luego no sé qué es lo que he hallado. Y aquí pongo media de x. Muy bien. ¿Qué quiero hallar la media de y? Lo mismo. Pongo media y pongo una y minúscula. Selecciono la lista 1 y simplemente aquí le voy a poner med y para que luego me aclare. Vale. Y entonces, dándole, pues ahí están los puntos. Por ejemplo, yo quiero que aparezca el coeficiente de correlación aquí, ¿eh? Entonces voy a poner aquí correlación, ¿vale? Entonces eso se saca con coeficiente. Entonces aquí aparece, fijaros, coeficiente de correlación. Podríamos hacerlo con los valores de x e y si los pusiera separados, pero ya que he cogido la lista de puntos, pues yo creo que esto es lo mejor. Y le digo lista 1 y le doy. Entonces aquí me ha salido 0,88. Vamos a ver lo que ponía aquí en el libro. Sí, mirad, 0,8752. Esto simplemente sería que aquí está redondeado. Entonces, si nosotros venimos aquí a las opciones donde pone redondeo y en vez de dos decimales le decimos 4, pues fijaros cómo ahora sí que coincide, pone 0,8752, que es lo mismo que aparecía aquí en los apuntes de este ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, ¿y si quisiera hallar la covarianza? Pues yo tengo que escribir covarianza y automáticamente le pongo lista 1, le doy, y aquí este valor que ha salido de aquí sería la covarianza. Y bueno, pues hemos dicho antes que esta recta de aquí es precisamente la recta de regresión, ¿no? A esta pendiente que lleva esta recta se le llama coeficiente de regresión, ¿eh? Y para el coeficiente de regresión pues no hay ninguna fórmula en GeoGebra, pero nosotros podemos hacerla a mano. Entonces voy a poner coeficiente de regresión así, ¿eh? Y entonces ahora podríamos poner aquí un igual y pondríamos, fijaros que el numerador es la covarianza. Entonces vamos a ponerle covarianza de la lista 1 y el denominador
es la desviación típica de la x al cuadrado, es decir, la varianza, ¿eh? La varianza de la x. Bueno, antes no he calculado las desviaciones típicas de cada una de las variables, pero vais a ver que es muy sencillo, simplemente poniendo d y aquí no sé si aparece, esta es dx, ¿eh? Esa sería la desviación típica de x, y si quiero hacer la de y, es esa. Bueno, pues entonces la lista de puntos es la lista 1, y como lo que yo necesito es la varianza, pues simplemente lo elevo al cuadrado. Y entonces aquí pues me ha salido el valor, que sería, a ver, hemos dicho coeficiente de regresión, es este valor de aquí, ¿vale? Que, como veis, coincide con el mismo que tiene nuestra recta, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto podríamos idear algún tipo de actividad para que nuestros alumnos pues la trabajaran, ¿eh? Incluso podría ser una actividad autoevaluable, ¿por qué no? Y si necesitáis más información, quizás podríais ver este vídeo, que luego voy a poner el enlace en YouTube, en la parte de abajo de donde está el mío, que es de un compañero, yo no lo conozco, pero tiene muchos vídeos sobre GeoGebra CAS, se llama José Luis Tabara Carbajo, y en este caso tendría el 16, es sobre estadística bidimensional, y me parece muy interesante porque hace todo el ejercicio que yo he hecho con la ventana gráfica, con la vista gráfica, y con la hoja de cálculo la hace todo el ejercicio con el CAS de GeoGebra. Y veréis que son las mismas instrucciones, pero bueno, es otra manera de ver el ejercicio y de enseñarle a nuestros alumnos pues cómo hacerlos, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que lo podáis utilizar en vuestras clases. Muchas gracias.